como podemos ver, hasta el momento, realmente es un menú muy variado, por así decirlo, de las posibilidades que tenemos en cuanto a inversión, ¿sí?, mediante este instrumento reciente que se conoce como ETF. Veamos ahora ETFs de mercados y sectores de otros países y regiones, ¿sí? Tenemos al ETF cuyo símbolo es EFA o EFA y cuyo objetivo es replicar al índice MSCI, que replica a los países de Europa, Asia y Oceanía. Después también tenemos al ETF cuyo símbolo es EEM y cuyo objetivo es replicar a los mercados emergentes, ¿sí?, mercados como Brasil y China, por ejemplo. También tenemos el ETF cuyo símbolo es EWZ, ¿sí?, cuyo objetivo es replicar al índice MSCI Brasil, que engloba compañías de ese país. Después también tenemos al ETF cuyo símbolo es FXI, ¿sí?, que es un ETF que replica compañías de China. Tenemos al ETF cuyo símbolo es BKF, ¿sí?, que es el índice que replica al índice que engloba a los países del BRIC, es decir, los países de Brasil, Rusia, India y China. Tenemos también al ETF cuyo símbolo es RSX, que replica a un índice que engloba compañías de Rusia, al ETF AFK, ¿sí?, que replica un índice que engloba compañías de África, al ETF cuyo símbolo es ILF, que replica a un índice, al índice de S&P Latinoamérica 40, que engloba compañías de México y Sudamérica. Y por último tenemos al ETF cuyo símbolo es EWW, que replica, ¿sí?, a un índice que engloba compañías mexicanas. En cuanto a los commodities, tenemos también una gran variedad de ETFs. Por ejemplo, tenemos al ETF cuyo símbolo es GSG, cuyo objetivo es replicar commodities en general, tanto del sector energético como de la agricultura, metales y otros. También tenemos al ETF cuyo símbolo es DBA, que tiene como objetivo replicar al sector agrícola. También tenemos al ETF cuyo símbolo es MOO, ¿sí?, y cuyo objetivo es replicar un índice que engloba empresas productoras de commodities agrícolas. Tenemos al ETF muy conocido denominado USO, ¿sí?, USO, cuyo objetivo es replicar la cotización del petróleo. Al ETF UNG, cuyo objetivo es replicar la cotización del gas natural. Al GLD, un ETF muy pero muy conocido, que tiene como objetivo replicar la cotización del oro. Al ETF SLB corta, que tiene como objetivo replicar la cotización de la plata. Y por último tenemos al ETF cuyo símbolo es PTM, ¿sí?, cuyo objetivo es replicar la cotización del platino. Por supuesto, vale mencionar que aquí estamos solo mencionando a modo de ejemplo algunos de los ETFs más conocidos, ¿sí?, pero que existen cientos realmente de ETFs. Y también vale mencionar que otros instrumentos similares a los ETFs son los que se conocen como ETNs, ¿sí?, que son las siglas en inglés de Exchange Trading Notes. Al igual que los ETFs, los ETNs cotizan en los mercados en tiempo real y replican el comportamiento de índices. La diferencia fundamental entre ellos es la conformación de su estructura. Mientras que un ETF está compuesto por los componentes del índice, un ETN está compuesto por deuda emitida por una entidad financiera. Es decir, un ETN combina los aspectos de un bono y un ETF. Bien, y veamos ahora algunos ejemplos de ETFs de monedas. ¿Sí? Tenemos al ETF EU, que replica al euro, al JIF, que replica al yen japonés, al CYB, que replica al yuan chino, al BZF, que replica al real brasilero, al ICN, que replica la rupia india, al FXM, que replica el peso mexicano, y también tenemos al UDN, que replica la depreciación del dólar estadounidense,
y el UUP, que replica, a modo contrario del anterior, la apreciación del dólar estadounidense. Veamos ahora qué se denomina tracking error. El tracking error o error de seguimiento es la diferencia entre los retornos del ETF y los retornos del índice al cual intenta replicar. El tracking error se da principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda que determinan el precio del ETF y también por los usos horarios. Estas diferencias son mayoritariamente temporales y no influyen en los rendimientos de mediano y largo plazo del ETF. ¿Sí? Aquí podemos ver una comparación, por ejemplo, entre el índice de S&P 500 y el ETF SPY, que es el ETF que lo replica. ¿Sí? Fíjense que podemos ver los rendimientos de cada uno de ellos, ¿sí? Para distintos periodos de tiempo, y donde podemos ver claramente donde hay una gran correlación. Prácticamente los rendimientos que se obtienen a través del SPY son los mismos que se logran mediante el índice S&P 500. ¿Sí? La diferencia que hay entre el rendimiento replicado por el ETF y el índice al que intenta replicar es lo que se conoce como tracking error. Pero básicamente, como mencionamos, estos errores no influyen en los rendimientos de mediano y largo plazo del ETF. Veamos ahora una consideración en cuanto a la composición de los ETFs. Siempre debemos ver en la página web de la entidad que administra el ETF cómo está compuesta la cartera del mismo. Es decir, debemos chequear el pool de activos que conforman el ETF. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces el nombre del ETF puede ser engañoso. Por ejemplo, un ETF cuyo nombre haga referencia al petróleo puede estar conformado por el commodity en sí mismo, por acciones de empresas que buscan petróleo, o bien por acciones de empresas que lo transportan. ¿Sí? Aquí a continuación damos los links de varias de las entidades administradoras de ETFs más conocidas, ¿sí? Como son SPDR, PowerShares, eShares, ProShares, WisdomTree y Direction Shares. ¿Sí? Cual siempre recomendamos, en vez de fiarnos en el nombre del ETF, chequear en la página web de la entidad financiera, de la entidad que lo administra al mismo, cómo es la composición del mismo para estar seguro de que estamos invirtiendo en lo que nosotros queremos. Aquí, a modo de finalización de este capítulo, presentamos una imagen, ¿sí? De cómo invertir en un ETF. En este caso estamos viendo al ETF triple Q, ¿sí? El que replica al índice Nasdaq 100, y al igual que lo haríamos con una acción de cualquier compañía, en el caso de tratarse de un ETF, realizamos nuestro análisis técnico con los mismos criterios vistos anteriormente. Por ejemplo, aquí buscamos que el precio de la acción esté tocando su nivel de soporte y que se vea acompañado por un aumento de volumen y que el RSI esté en el rango de los 30% o menos. En ese caso estaríamos teniendo una señal de alza. Algunas consideraciones respecto a esto. A la hora de elegir un ETF para tradear, debemos tener en cuenta la liquidez. Se recomienda siempre que el ETF tenga un volumen diario del orden de millones. Si estamos invirtiendo en un ETF inverso o apalancado, el análisis técnico se lo debemos hacer al índice que está replicando el ETF. Bien, hasta aquí llegamos con el capítulo de ETFs y damos lugar al próximo capítulo, donde veremos uno de los temas más importantes, ¿sí? Son uno de los instrumentos financieros más importantes para invertir en bolsa, que son las opciones.